Como lo venimos mencionando, la inflación de abril fue del 3,4%. Recordemos que el mes anterior había sido del 3,7%, lo que nos arroja este mes que se nos termina abandonando, que nos termina dejando, estamos hablando de abril, un 0,3% menos en cuanto al mes anterior. Como lo veníamos marcando, fue del 3,4% según el dato que nos termina arrojando el Centro de Almaceneros. Desde la entidad explicaron que el dato del cuarto mes del año podría haber sido más elevado a raíz del fin del cepo cambiario. Aunque desde la presidencia de la República Argentina se esperaba un dato mayor, lo cierto es que después de la salida parcial del cepo cambiario y con la movida de algunos alimentos esenciales, imaginamos también que seguramente podría ser un poco más duro, dijo el titular de la entidad, Germán Romero, y es por eso que, sin embargo, algunos incrementos no se aplicaron debido a que el dólar se utilizó en la zona inferior de la banda de flotación. Y es por eso que vamos a empezar a tomar contacto justamente con Germán Romero para tomar nota de esto, para empezar a preguntarles si este dato es real, si la inflación fue realmente del 3,4%, cómo lo terminan justamente sintiendo los cordobeses cuando van a pagar sus alimentos. Germán, el placer, el gusto de tenerte aquí en Córdoba Noticias para charlar sobre esto que veníamos mencionando. La inflación desde el centro de almacenero se está justamente articulando entre el 3,4%, teniendo en cuenta que el mes anterior había sido del 3,7%. El placer y el gusto de saludarte. Buen día, Juan Pablo, el gusto es todo mío. Un saludo grande para vos, el equipo y todos los televidentes. Consultarte este 3,4% en cuanto a la inflación. Estábamos justamente dando datos donde una canasta básica promedio para 4 personas estaría rondando el 1,5 millones. Hay mucha gente que no puede acceder a esta canasta básica justamente porque no llega, porque los salarios no llegan. ¿Es así la percepción tuya? Es así, Juan Pablo, no solo la percepción, sino es que nuestro análisis, nuestro informe se compone de dos partes. Una económica, justamente donde sale de la inflación registrada de 3,4%, una acumulada del primer cuatrimestre de 2025 de 11,5%, 49% de la interanual. El dato quizás económico más relevante y más impactante es que una familia tipo, para no caer bajo la línea de pobreza, precisó justamente de 1.422.000 pesos, 21.000 pesos, que la canasta alimentaria dentro de este, el componente, para no caer bajo la línea de indigencia, fue 771.600 pesos. Y te decía, en relación a tu pregunta, de que más allá de la percepción, las encuestas de hogares nos indican que las familias están lejos de esos ingresos, en general el promedio salarial en Argentina, porque cuando vamos a los indicadores sociales que no han mejorado en nada, sino que no solo se han estancado, sino que se van agudizando mes a mes, lo primero que nos dice es que 9 de cada 10 familias tienen que financiar alimentos. Digo, habrá un pequeño, una minúscula parte que lo hace por conveniencia, porque pagarán los cuotas sin intereses y demás, pero la gran mayoría tiene que pagar los alimentos, sea en una gran superficie, en un comercio de cercanía, lo tiene que pagar en cuotas, lo tiene que pagar financiado. ¿Cómo es esto? Esta composición es 44% lo hace con tarjeta de crédito, 38% lo hace al fiado, aquella vieja modalidad de confianza entre vecinos que en algún punto estuvo prácticamente exclusivo para personas no bancarizadas y demás, pero que hoy había cuenta de que los cupos de la tarjeta se saturan, mucha gente se pasa al fiado, un 6,2% lo hizo con dinero prestado. Y a partir de ahí, digamos, vemos que hay familias que están financiando, pero también vemos que hay un 58% de las familias que no alcanza satisfactoriamente la canasta básica alimentaria. Esto significa puntualmente de que las familias no comen lo que deberían, una variedad nutricional, un abanico nutricional importante, sino que comen lo que pueden día a día. Incluso muchas familias terminan suspendiendo una de las 4 comidas, terminan justamente de suspenderla. Los productos de limpieza son parte de esta canasta básica. ¿Han aumentado mucho los productos en referencia al mes anterior? Los productos de limpieza en general, después de la movida de esta salida del cepo cambiario que generó una devaluación del 8-10%, sí, estuvo en promedio entre 3 y 5%. Obviamente que, hubo más incremento en indumentaria también, en indumentaria y calzado, etc. Sin embargo, siempre vamos a abocarnos a lo que tiene más peso en la canasta alimentaria, donde registramos una suba del 8% en carne vacuna, que creo que la carne no le entra más aumento, a pesar que empresarios del sector cárnico digan que está retrasado. Hubo incrementos en aceite, harina, farináceos
y lácteos en el orden del 6-7%, y estos productos tienen un peso importante a la hora de medir las estadísticas, por eso es que la canasta alimentaria aumentó un 3,7% y a la vez esta canasta es el índice de mayor ponderación a la hora de medir la inflación. Presidente, le traslado la pregunta de mucha gente que por ahí desconoce cómo se toman estos datos y cómo es la medición propia para determinar justamente la inflación del 3,4%. ¿Cómo es justamente? ¿Qué productos se relevan? ¿Qué cantidad de productos? Bueno, se relevan todos los rubros, comenzando por alimentos y bebidas sin alcohol, indumentaria, calzado, salud, servicios, bienes en general de la casa, Claro. se miden todo, ¿no? Lo que es también educación. Cuando hablamos de educación, hablamos de cuotas escolares, transporte escolar, hablamos también de lo que son los útiles. Claro. En general se mide todo. Por supuesto que mucha gente también nos plantea a nosotros, ¿cómo puede ser que aumente en 3% si a mí me aumentó la luz más, o me aumentó el agua más, o la cuota escolar o el transporte aumentó más? Siempre se toma de manera proporcional y está en discusión hoy mismo en Argentina, incluso el INDEC quiere reformular la medición de la inflación, y le explico sencillamente rápido cuál es una de las causas. Hoy, lo que es alquileres, más el pago de energía eléctrica, más el pago de agua, más el pago de impuestos, todos los servicios representan, desde hace varios años, quizás 2 o 3 décadas, representan solamente el 16% del total de gasto de una familia. Claro. Pero al quitar los subsidios, obviamente que pagar el alquiler, más todos los servicios, más, bueno, con energía eléctrica y demás, más un alquiler indefectiblemente bastante más elevado que el 16%. Así ocurre también cuando la canasta alimentaria y muchos productos suben un 8%, un 10%, se toma una pequeña porción de lo que debería consumir una familia, se toma un estimativo. ¿Es correcta la forma de medirla? Bien. Y ya no. Miente el INDEC, no, en absoluto. Es la forma que tiene científica de medir Argentina. Otros países de Latinoamérica, sin embargo, han quedado obsoletas esas mediciones porque lo que percibe la gente, que sus gastos, la inflación es mayor, es cierto. Pero hoy nosotros medimos igual que el INDEC, de la misma forma. Cuando cambie, obviamente que nos merecemos ese debate y cambiar la forma de la medición. Presidente, le hago una pregunta muy cortita porque estamos muy justos con los tiempos en la televisación, pero no me gusta en realidad preguntar por el futuro, pero ¿usted cree que en el futuro estos números van a ser menores, van a ser inferiores? Y deberían haberlo sido ya. Hoy se cruzó justo la salida del tiempo con una devaluación. Es imprevisible todavía, Juan Pablo, Argentina. Cualquier movimiento político que genere malestar en el mercado se traslada directamente a precios, a inflación. La verdad que es imprevisible. Nosotros entendemos que por lógica, incluso por el nivel de demanda que hay hoy, los precios deberían establecerse, fijarse, amesetarse y quizás en 2 o 3 meses llegar a ese objetivo de perforar el 2%. Excelente. Sin embargo, obviamente que hay que cuidar el poder adquisitivo de la gente. Excelente, excelente, presidente, dejándonos justamente las sensaciones muy claras, sobre todo estadísticamente de cómo está compuesta justamente esta inflación, de cómo se componen los números de lo que estamos manifestando. Le agradezco el contacto. Le agradezco, que tengan un buen día.